El ajuar funerario que Howard Carter halló en 1922 en la famosa tumba del Valle de los Reyes contenía todo lo necesario para garantizar al faraón una vida apacible y segura en el más allá. Te contamos que escondía la tumba de Tutankamón, uno de los faraones más famosos del antiguo Egipto. Nunca hubiéramos soñado algo así. Una habitación parecía un museo, repleta de objetos, algunos de ellos familiares, pero otros como jamás habíamos visto, amontonados unos sobre otros en una profusión aparentemente interminable. El egiptólogo británico Howard Carter resumía de este modo la impresión que tuvo al pasear la mirada por primera vez por las atestadas cámaras de la tumba del faraón Tutankamón en noviembre de 1922. Era la primera vez que alguien contemplaba un ajuar funerario completo del Egipto faraónico, que no había sido víctima de los saqueadores y ladrones de la antigüedad. Por ello, el hallazgo no solo ponía al descubierto un tesoro artístico único, sino que también constituía una oportunidad incomparable de estudiar y comprender el significado que el enterramiento y la vida en el más allá tenían para los antiguos egipcios. Ya desde la prehistoria, los egipcios enterraban el cuerpo del difunto junto a objetos que se consideraban necesarios para la supervivencia en la otra vida, cuencos de cerámica, probablemente con restos de comida, algún elemento ornamental y utensilios como cuchillos o paletas. Pronto las tumbas de personajes de alto rango se distinguieron por la calidad de sus ajuares y por poseer una estructura más compleja. Al mismo tiempo, a medida que se desarrollaba el pensamiento religioso, empezaron a aparecer objetos relacionados con las divinidades y con la protección en la otra vida, como amuletos y estatuillas de dioses. Su finalidad era proteger al difunto de los peligros a los que debía enfrentarse en el más allá y permitir, así, que pudiera sobrevivir eternamente. Que viva tu Ka, y puedas pasar millones de años, tú, amante de Tebas, sentado con la cara mirando al viento del norte y con los ojos mirando la felicidad, se lee en la inscripción de una copa de alabastro hallada en la tumba de Tutankamón. Si te está gustando este video, déjanos un me gusta y suscríbete, eso sería de gran ayuda para el canal. Para los antiguos egipcios el cuerpo se componía de diversos elementos, entre ellos el Ka, una suerte de doble del difunto que le acompañaba en la vida terrena y que debía ser alimentado en la otra vida. Su desaparición provocaría la aniquilación del difunto, por lo que las ofrendas alimentarias y parte del ajuar funerario estaban destinados a la conservación del Ka. Todo ello se reflejaba fielmente en la tumba de Tutankamón. Así, al entrar en la antecámara, Carter halló dos estatuas que le llamaron desde el primer momento la atención, dos figuras negras de tamaño natural de un rey, una frente a la otra como centinelas, con faldellín y sandalias de oro, armados con un mazo y un báculo y llevando sobre la frente la cobra sagrada como protección. Una de estas estatuas representaba, precisamente, el Ka de Tutankamón. Otras piezas, por su parte, evocaban la condición divina del faraón. Considerado en vida como la encarnación del dios Horus, a su muerte se convertía en Osiris, el dios del mundo de los muertos, un tema que aparece evocado en las pinturas murales de la tumba de Tutankamón. También se localizaron numerosas representaciones de divinidades en forma de estatuas y como complementos decorativos en algunos muebles, como las camas destinadas a la regeneración de la momia del faraón. Otras piezas del ajuar, particularmente abundantes, consistían en amuletos que el faraón lucía como joyas. Su función consistía en proteger al rey de los peligros que lo acechaban durante el viaje nocturno que realizaba cada noche en la barca de Re, el dios del sol, del que el faraón se consideraba hijo. Otro elemento que no podía faltar en el ajuar funerario eran los susetis, figurillas que representaban a los criados mágicos que seguían sirviendo al faraón tras su fallecimiento para hacer sus tareas cotidianas. Cumplían la misma función que otros utensilios que los faraones consideraban necesarios para poder vivir de manera relajada en los campos de Yaru, el paraíso para los egipcios, pues, según sus concepciones religiosas, el faraón, tras su muerte, debía seguir atendiendo a sus necesidades básicas. Una necesidad importante era la del vestido, de ahí la presencia en la tumba de Tutankamón de numerosas prendas de lino, como túnicas, camisas, faldas, taparrabos o guantes. En algunos casos, escribió Carter, la ropa es tan fuerte que parece recién salida del telar, en otros, la humedad la ha reducido a la consistencia del hollín. Para beber, el faraón disponía de ánforas de vino, cada una con la etiqueta que indicaba la cosecha, la clase, el viñedo e incluso el nombre del cosechero. En cuanto a la comida, Tutankamón disponía de alimentos básicos, pan, ajos, cebollas y legumbres,
e incluso platos preparados y guardados en recipientes que contenían patos o carnes. Había otro grupo de piezas del ajuar funerario de Tutankamón que lo relacionaban con su condición de faraón. Precisamente, el hecho de que su tumba fuera, en tiempos de Carter, la única sepultura real que se había hallado intacta permitió a los arqueólogos localizar algunos ejemplos de insignias reales que hasta ese momento solo se conocían por representaciones escultóricas o pictóricas. En la tumba de Tutankamón se hallaron varios cetros seca, cayado y nejej, flagelo, símbolos de la autoridad real y asociados al dios Osiris. En la momia del faraón se recuperó una diadema de oro y restos de un tejido parecido a la batista, que podría ser un vestigio del cat, tocado de la realeza que recoge el cabello como si fuera una bolsa de tela, y que llevaba cosidos un ureo, cobra y un buitre. Un objeto importante que señalaba la función como soberano de Tutankamón era el trono. Carter lo consideraba otro de los grandes tesoros artísticos de la tumba, tal vez el mayor que hemos sacado hasta ahora, un trono recubierto de oro de arriba a abajo y ricamente adornado con vidrio, fayenza y piedras incrustadas. En el antiguo Egipto, las sillas eran un símbolo de autoridad y prestigio, y el trono era un ejemplo. Realizado en madera con un revestimiento de oro, el respaldo presentaba una escena íntima, en la que aparecía Tutankamón sentado en un trono con su mujer, Anquesenamón, ante él. La escena estaba presidida por el disco solar, el dios Atón, que con sus rayos otorgaba la vida a la familia real. Anquesenamón aparece aplicando perfumes al cuerpo del faraón, en una escena íntima y cotidiana. Como una de las obligaciones del faraón era la defensa del país, es normal que entre los objetos de su tumba se encuentre un gran número de armas, tanto defensivas, como escudos o corazas, como ofensivas. Se veía que habían sido colocadas en la tumba con Tutankamón para asistir a su majestad en el combate con los enemigos que intenten retrasar su avance desde este mundo hasta el venidero, observó el Daily Telegraph. Cabe destacar las espadas de bronce curvadas o jepes, así como los puñales. Uno de ellos constituye una rareza, dado que la hoja estaba realizada con hierro, mineral poco conocido en Egipto. En toda la tumba había gran profusión de arcos, tanto simples como compuestos. Las medidas nos indican que algunos de ellos fueron usados por el faraón cuando era aún un niño. Un hecho que sorprendió a los arqueólogos fue que algunos de los objetos descubiertos no pertenecieron originariamente a Tutankamón. De hecho, la mayor parte de las joyas halladas en la tumba se habían fabricado en época de sus padres e incluso de sus abuelos, y Tutankamón se había limitado a cambiar las inscripciones que indicaban el propietario. Por ejemplo, un pectoral guardado en un caja lleva un cartucho demasiado largo para el nombre de Tutankamón, por lo que se deduce que el nombre que llevaba inscrito en un primer momento era el de Akenatón, su padre. También había objetos de otros miembros de la familia de Tutankamón que éste reutilizó. Howard Carter los denominó reliquias. Entre los objetos puramente rituales pertenecientes al enterramiento hallamos reliquias familiares simples que deben evocar recuerdos muy humanos. Dentro de esta categoría se inscriben, por ejemplo, los brazaletes de fayenza localizados en el anexo, que llevaban los nombres de Akenatón y Nefertiti. También se encontraron unas paletas de marfil con el nombre de sus hermanastras, Meketatón y Meritatón. Pero quizás el más sorprendente, por su sencillez y probablemente por el cariño con el que lo guardó el propio faraón, apareció en el interior de un pequeño ataúd encerrado dentro de otros 3 ataúdes, un mechón de cabello de la reina Taí, abuela de Tutankamón. Localizados en el anexo, que llevaban los nombres de Akenatón y Nefertiti. También se localizaron unas paletas de marfil con el nombre de sus hermanastras, Meketatón y Meritatón. Pero quizás el más sorprendente, por su sencillez y probablemente por el cariño con el que lo guardó el propio faraón, apareció en el interior de un pequeño ataúd localizado dentro de otros 3 ataúdes, un mechón de cabello de la reina Taí, abuela de Tutankamón. Gracias por ver nuestro video, esperamos te haya gustado, hasta la próxima.